disparo la primera pregunta y les propongo que cualquiera de los tres oradores tomen la posta y vayan conversando con la audiencia. Bueno, sabemos todos, nos tocó un momento muy complejo para hacer este evento y a su vez están representados varios de los sectores del sector salud. Entonces les pregunto, ¿cuál es el principal problema que están teniendo para dar respuesta a la presión del contexto de emergencia sanitaria y económica que están seguramente viviendo? No sé quién quiere tomar la posta y responder al respecto. Bueno, a ver, es una pregunta muy amplia y muy importante para que el público pueda entender de alguna manera de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Como ustedes saben, el sector salud en la Argentina es un sector multifragmentado y multifinanciado, cuya problemática no empieza con la aparición de la pandemia y mucho menos con la aparición de la cuarentena, sino que esto ha desnudado de alguna manera los problemas que el sector salud privada fundamentalmente viene avisando, viene avisorando, viene anunciando desde hace mucho tiempo, independientemente del gobierno de turno. La preocupación más fuerte es que la salud en la Argentina no es una política de Estado, es una política de gobiernos en donde el sector público y el Estado ha delegado la atención médica fundamentalmente en el sector privado, ya que entre el sector privado, no importa si clínicas de la seguridad social, de las prepagas, o clínicas privadas propiamente dicho, con o sin internación, nos hemos hecho cargo en gran medida, y nos hemos tenido que hacer cargo en medio de la pandemia, de la atención mayoritaria de los pacientes, porque el sector público, de alguna manera, estaba dejado al azar, ya que la salud en la República Argentina para la población no es un tema de importancia. Las encuestas indican que para la gente prepandemia, la salud estaba número 12 en las encuestas y estadísticas de preocupaciones. Por lo tanto, nos hemos encontrado de golpe y porrazo que a los problemas que veníamos teniendo de financiamiento y de ineficiencia del sector de salud, de golpe y porrazo nos encontramos con este lindo regalito que se llama COVID-19. A ver, me gustaría que mis colegas puedan engancharse conmigo de alguna manera para poder ir teniendo un diálogo que sea más fructífero para todos. Bueno, gracias Marcelo. Fue una buena introducción, me parece. Yo quisiera recalcar primero que el problema de la pandemia es la pandemia en sí misma. Creo que ese punto hay que recalcarlo. Como bien decís vos, la pandemia vino enganchada con un tema local, regional. Y es tal cual lo expresás. No es la salud la prioridad, y seguramente cuando el banco en un año nos llame nuevamente para quizás algún otro webinar, la salud nuevamente caerá seguramente en la atención de la gente. Es lamentable, pero es así, y quizás esta pandemia pueda servir para concientizar un poco a la gente, no solamente al gobierno, sino a la gente de la importancia de la salud. Nosotros, la realidad es que tenemos un problema, el problema es la pandemia, y no tenemos la incubadora, el soporte país que pueda sostener al sistema. El sistema ya venía sufriendo un estrés importante hace bastante tiempo, independientemente de los gobiernos. La desatención hacia el sistema de la salud es casi crónica, y lo importante es que si podemos salir fortalecidos, si quizás con este problema todos descubrimos la importancia de tener una red de contención. Creo que lo que está faltando es la red de contención, y está faltando la protección hacia la gente. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, tenemos que lidiar con la pandemia por un lado, o sea, el problema sanitario, por otro lado tenemos que proteger a los pacientes y proteger a nuestra gente. Que eso es importantísimo, porque lo que nos enseñó la pandemia también es que van cayendo
la gente que está a nuestro alrededor, y el sistema se queda sin poder proteger al resto. Así que, y ahora tenemos que lidiar también con las consecuencias económicas que va a dejar la pandemia. Así que yo creo que tenemos un problema múltiple, pero bueno, lo único bueno es que estamos acostumbrados en la Argentina a lidiar con estas crisis. No es la primera que soportamos, y quizás podemos, esta resiliencia, este acostumbramiento al estrés crónico que tenemos, quizás nos sirva, si la utilizamos bien, para estar en otra posición al final de la pandemia. Pero bueno, yo tampoco quiero, como con Marcelo, acaparar, me gustaría conocer el resto de las opiniones también. Bien, Agustín, muchas gracias, doctor. Gracias. Sí, yo comparto lo que están diciendo Pedro y Marcelo en cuanto a que el problema central sin duda es la pandemia, y claramente la sociedad no ha sabido ubicar en el ranking de prioridades la salud como el tema merece. Quizás uno de los aprendizajes que estamos teniendo en este tiempo es esta llamada denominación de actividades esenciales y no esenciales, que nos va a ayudar a reflexionar como sociedad el lugar que tiene justamente la salud. Y que es algo que entre todos, me refiero a las instituciones privadas, el gobierno y los propios pacientes y ciudadanos, debemos sostener y privilegiar sobre otras circunstancias. Sin duda, el sistema de la salud es un sistema que viene golpeado hace mucho tiempo a lo largo de toda la geografía del país, y yo mientras lo escuchaba a Pedro me imaginaba una persona que de alguna forma se viene tropezando, ¿no?, por las distintas circunstancias y crisis que se van repitiendo, y de financiamiento y crecimiento de los costos, ampliación del PMO, etcétera, y que en este tiempo todavía no se ha caído, pero prácticamente está de rodillas frente a una circunstancia que agudiza todas las cuestiones que ya estaban siendo un problema. Para puntualizar cuáles son las dificultades más importantes que hoy estamos teniendo y afrontando, sin duda lo económico, porque nos hemos encontrado con una caída fenomenal de la actividad; lo financiero, porque si bien es sabido que los plazos en salud de pago de los financiadores suelen ser bastante largos, esto se mantiene frente a una circunstancia de crecimiento muy, muy importante, muy significativo, de muchos costos que necesitan ser erogados en el corto plazo para hacer frente a la pandemia. Llámense insumos específicos relacionados con el COVID, equipamiento de protección para el personal, horas extras, cubrir personal que se está enfermando, porque lo cierto es que se enferman los pacientes y los colaboradores, los profesionales, los enfermeros, los administrativos no son inmunes al COVID, y ellos también se contagian, y esto ocasiona que como institución uno deba salir a cubrir todo esto que se va generando con un enorme costo extra. Entonces, problemas económicos, financieros y operativos muy importantes, porque justamente muchas personas que se están enfermando necesitan que otros ejerzan los roles, las tareas que ellos tenían en la institución. Y esto a veces no es tan sencillo, ¿no? Bien, Agustín, gracias por las palabras. Doctor Lilic, hablábamos un poco antes de la macro, del escenario del sector salud. Si me permite, lo llevo un poco a la micro. Le pregunto concretamente, ¿cómo se resuelve la atención del ACV en este escenario donde quizá la gente demora por miedo a acercarse a una clínica, por ejemplo? Sí, claro. El impacto de esto específicamente en todo el mundo, y también en Argentina, fue muy importante. Nosotros creo que una cosa es aislar a la gente y otra cosa es asustar a la gente. Me parece que ha habido muchos aciertos en la campaña, ciertamente, la precocidad del inicio. Ha habido algunos desaciertos, el asustar a la gente, que la gente se esconda en sus casas y que piensa que porque vaya a una clínica o que vaya a un establecimiento de salud está perdido y no tiene más remedio que enfermarse de COVID, es una falacia total. Y ha hecho que gente severamente enferma esperara en su casa y no concurriera a la consulta. Y esto es trágico para la ACV, porque el enfermo llega tarde
y se muere, o más frecuentemente queda discapacitado, con un costo enorme para el sistema de salud. Es también lo mismo para el infarto de miocardio, es lo mismo para la oncología. Los enfermos llegan siempre tarde, y cuando el enfermo llega tarde es muy difícil rescatarlo. El ACV es un problema particular, porque nosotros tenemos apenas un tiempito para tratar al enfermo. Ese tiempo que al principio eran 3 horas y ahora son casi 24 horas en casos seleccionados. Imagínense, si el enfermo llega tarde, nosotros no podemos rescatarle el cerebro. Por minuto se pierden 2 millones de neuronas cuando estamos en el medio de un ACV. Así que cuanto antes el enfermo llega, más podemos recuperar de ese cerebro. Y si recuperamos el cerebro, el enfermo se vuelve a su casa, se vuelve con un impacto muy pequeño, o se va a rehabilitación rápidamente, y el impacto social, económico, es muy pequeño. Si el enfermo llega tarde, no podemos recuperarlo. Podemos estabilizarlo, puede sobrevivir, puede quedar con algún grado importante de discapacidad, y eso el impacto es enorme. Fíjense, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, aumentó un 800% durante el pico de COVID la muerte en cardiología, por eventos cardiológicos. 800%. A nosotros nos pasó lo que le pasó a todo el mundo. La gente llega tarde, llega en mal estado y cuesta mucho recuperarlo. La caída de nuestra actividad común a todo el mundo osciló entre un 50 y un 80% de caída de la actividad. Y esto se correlaciona con el que el enfermo no viene ni a estudiarse al consultorio, ni viene a hacerse un estudio que muchas veces es imprescindible para ver, por ejemplo, en el ACV el cerebro. Nosotros tenemos que ver cómo está el cerebro para saber si podemos tratarlo o no podemos tratarlo. Porque muchas veces el hecho de querer tratar algo que ya está pasado se transforma en una catástrofe, porque el enfermo anda muy mal. Y yo no quiero asustar a la gente, lo que quiero es que sí, me encantaría que la gente entienda el mensaje. Una cosa es aislarse y estar alerta, y otra cosa es quedarse encerrado. Una cosa es el miedo y otra cosa es el pánico. Y creo que acá nos equivocamos un poco, creo que asustamos a la gente. Y no les dimos una ventana de esperanza, nos dijimos, no, si usted está mal, usted debe ir al médico más cercano o al establecimiento más cercano. No es sinónimo ir a un centro de salud o a un hospital o un sanatorio y enfermarse. No tiene nada que ver. De hecho, estamos todos preparados. Se han creado sectores COVID y sectores no COVID. Cápsulas le llamamos. Hay cápsulas donde usted goza absolutamente de toda la protección. Y el sistema se ha preparado bien. El hecho de, por ejemplo, de que hayamos visto la película que pasó en Asia y en Europa, ayudó un poco. Ayudó en el sentido de que sabíamos lo que iba a pasar. No ayudó porque asustó más a la gente. Y si el mensaje no baja claro de que tienen que consultar igual, la gente se queda en su casa. El riesgo hoy de morirse de COVID es de un 2%. El riesgo de que uno se muera o queda más de una ACV es de un 70%. Bien, doctor, muchas gracias por su respuesta. Voy con vos, Marcelo. Me quedé pensando un poco, mencionabas antes determinadas situaciones que por la propia dinámica de nuestro país has sabido atravesar en el pasado. Entonces, ¿qué lecciones de ese pasado nos puedes compartir que tengan sentido hoy en un momento tan peculiar y adverso? Bueno, como podés ver las canas que tengo, te puede indicar que ya he pasado varias crisis como la que estamos viviendo. Para decir las más cercanas, la crisis del tequila, año 95, la crisis del 2001, la crisis del 2009 con el efecto Lehman Brothers. Pero nobleza obliga, una cuarentena y un encierro como la que hemos tenido nos ha provocado una crisis de trabajo, no una crisis de financiamiento. Acá hay un problema de que desapareció el paciente, como decía Pedro. Para que tengan una idea, para cuantificar lo que ha pasado, diariamente en la Argentina se efectuaban 1,5 millones de consultas o prácticas médicas. 1,5 millones de prácticas o consultas médicas, dentro de las cuales había 170.000 prácticas de imágenes, 600.000 prácticas de laboratorio, 300.000 prácticas de consultorio y otra cantidad de prácticas odontológicas. Esta crisis que estamos teniendo, esta crisis de trabajo,
y por los protocolos que se están implementando, nosotros avisoramos que vamos a tener lo que llamamos entre todos una nueva normalidad. La normalidad a la que vamos a salir de esta crisis no va a ser la que ya conocimos oportunamente, solamente con financiamiento. Porque la verdad que con los nuevos protocolos de atención y los cuidados que tenemos dentro de nuestras instituciones para proteger a nuestra gente, que tan bien lo explicó tanto Agustín como Pedro, como para proteger a los pacientes, va a hacer que en vez de atender un paciente cada 15, 20 minutos, podamos atender 2 pacientes por hora, lo que va a hacer que la lista de espera de atención, y ya se está viendo en Europa, tanto en Italia como en España, lo que son las listas de espera para cirugía de hasta 1 año de lista de espera, creo que vamos a tener una nueva normalidad muy compleja. Ahora bien, ¿cuál es la preocupación mía y fundamentalmente como Cámara que defiende no solamente ya el sector ambulatorio, sino que defiende la salud privada y está absolutamente preocupada, consustanciada, de que el sistema de salud privado está muy complicado y por lo tanto tenemos que pasar la coyuntura de la mejor manera posible? Los aprendizajes son muchos. Las crisis, como todo el mundo conoce, son momentos de oportunidades. Estamos revisando todos los cambios que tenemos que hacer en nuestras estructuras, en nuestros stocks, en nuestra tecnología, en nuestro recurso humano para impulsarlo, para salir fortalecidos de esta crisis. Es responsabilidad de los dirigentes, de los directores médicos, de quienes llevamos el gerenciamiento del sector salud, acompañar a nuestra gente para que salga fortalecida a full. Nosotros no estamos teniendo hoy los inconvenientes, a pesar de la caída del trabajo, que está teniendo otro tipo de industria como la turística, la gastronómica, la aeronáutica. ¿Por qué? Porque la salud va a volver de alguna manera, más temprano que tarde, con la gente a los consultorios y va a volver a atenderse, y es nuestra responsabilidad como dirigentes médicos, como médicos que somos, en darle confianza a la población para que vuelva, como decía Pedro, para que los problemas no sean irreversibles. Moraleja, yo interpreto que estamos obligados, conociendo de dónde venimos y teniendo las sensaciones de hacia dónde vamos, todos los cambios necesarios para que este sector salga mejor parado de lo que se avisora. Bien, muy elocuente, Marcelo. Voy con vos, Agustín. Tomé nota de 2 cuestiones que mencionaron tanto el doctor Relic como Kaufman en relación a que desapareció el paciente, a que hay una escasa concurrencia. Entonces, la pregunta tiene que ver con cómo se hace desde las instituciones de salud en un momento como el actual para generar confianza en el público. Me parece que lo que es fundamental es buscar de sostener el vínculo médico-paciente, ¿no? En este tiempo, desde el inicio de la pandemia, nosotros vimos cómo, por ejemplo, se acrecentó todo lo que es la tecnología en comunicación para conectar los pacientes con los médicos, especialmente los pacientes crónicos. Fue el caso de la telemedicina, la teleconsulta más específicamente, que tuvo un crecimiento exponencial, ¿no? En casi todas las instituciones médicas, las que tenían en sus proyectos a mediano plazo, aceleraron, porque si se interrumpe la comunicación del paciente con las instituciones médicas, realmente se puede provocar un enorme daño, como lo mencionaba el doctor Lilic hace un momento, porque la salud no puede esperar a lo mejor los tiempos que nos están pidiendo de esperar para contener la curva de contagio, y requiere que al menos exista un seguimiento y un control. Entonces, mucho de lo que se puede hacer es aportar mecanismos de comunicación. También por el lado de informar a los pacientes y a la población en general todo lo que se están haciendo y todos los esfuerzos que se hacen desde las instituciones para garantizar protocolos de bioseguridad que brinden algún tipo de tranquilidad a las personas. El doctor Lick hablaba de el miedo y el pánico, ¿no? Y entonces, realmente, si la gente sufre pánico,
se paraliza, no concurre, deja de atenderse, deja de ocuparse de los temas realmente importantes, interrumpe sus tratamientos y esto es algo que se debe atender especialmente. Por eso creo que es un momento para que desde las instituciones, no solamente en forma individual, sino en forma colectiva las instituciones, y acá es donde el rol de las cámaras, como la que preside Marcelo Kaufmann, es fundamental, poder transmitir cierta tranquilidad a la población contando todo lo que se hace. No se trata de contar una historia, sino de describir todas las cosas que se están haciendo para que haya una atención que sea segura para el paciente. Y todas estas cosas que se están haciendo se hacen con un enorme esfuerzo y un enorme costo de parte de las instituciones. Y realmente en este aspecto es como que no hay tutía, digamos, no hay ninguna forma de evadir las formas más correctas y adecuadas de acuerdo a protocolos de atención que garanticen una seguridad. En una época, en este momento, en que existe circulación social del virus, probablemente los lugares más seguros son las instituciones médicas. Bien. ¿Y qué pasa con el público interno? Esta pregunta va dirigida a los tres panelistas de hoy en día, en el sentido de que se sobreentiende que el personal, tanto enfermeros, médicos y demás, deben estar sobreexigidos, tanto física como emocionalmente, producto del contexto. Entonces, les pregunto, ¿cómo están trabajando las empresas del sector sobre el compromiso del personal propio? Bueno, es esencial. Nosotros funcionamos porque tenemos gente que hace funcionar las instituciones. Fue nuestra primera preocupación, tratar de reforzar este aspecto. Y esto fue desde encuestas internas hasta educación, entrenamiento, simulación. Simulamos diversos escenarios. Repito, por suerte vimos la película y sabíamos lo que iba a pasar. No solamente por lo que nos llegaban por los medios de comunicaciones, sino porque estamos todos vinculados con el mundo y sabíamos lo que estamos conectados con China, sabíamos lo que pasaba en Japón, después lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en Europa fundamentalmente también. Así que sabíamos lo que venía, lo que nos permitió educar a nuestra gente, entrenar a nuestra gente, simular diversos escenarios. Y esto fue sumamente efectivo. Primero les preguntamos qué tenían, porque estamos todos con miedo. El miedo es algo que convive con nosotros todos los días. Si no vencíamos ese miedo, si la gente no entendía que protegiéndose no iba a pasar absolutamente nada, fíjense ustedes que el lugar donde más seguro, donde menos contagios ha habido en diversas encuestas en el mundo, ha sido, por ejemplo, terapia intensiva. Pues la gente sabe cómo cuidarse. Así que utilizamos ese conocimiento y nuestra gente entrenó al resto de la institución, desde médicos, paramédicos, administrativos, toda la gente ha colaborado enormemente. Por supuesto, como seres humanos que somos, ha habido diversos escenarios, diversas situaciones, cada individuo reaccionó en forma diferente, pero pudimos entrenar y pudimos prepararnos para esta ocasión. Es muy importante el aspecto psicológico, también utilizar las comunicaciones de las que hablaba Agustín recién, también internamente para reforzar nuestro personal, consultas psicológicas diarias, creo que consultas psiquiátricas inclusive, creo que es muy importante. Nada reemplaza ese contacto. Y por suerte la gente que trabaja respondió, la mayoría respondió muy, muy bien. Está acostumbrada a lidiar con aspectos de gravedad extrema. Nosotros trabajamos sobre todo con emergencias, así que el tema crucial fue protegerse y proteger a la gente. Ese tema fue crucial, porque a veces la urgencia esconde lo importante, y acá lo importante es protegerse primero para proteger al otro. Y eso es un aspecto de solidaridad creo que es extremadamente importante. Repito, no solamente de los médicos, toda la gente se alineó. Una vez que uno define un trayecto, una vez que uno define un norte, la gente se alinea bastante bien. Así que, por suerte, hemos contado con el apoyo de la gente, y eso hizo la diferencia. Bien, doctor, gracias. Marcelo, ¿querés agregar algo? Cuando a uno le toca
hablar de tranqueras para adentro, yo les diría que es la parte más difícil porque es nuestra parte de líderes que tenemos en nuestros grupos de trabajo. Y Pedro explicó muy bien lo que fue la capacitación y la preparación para una batalla que había que dar, en la que había que estar preparado, y en parte la cuarentena sirvió para que las instituciones puedan prepararse arquitectónicamente en lo que era la parte limpia, la parte sucia, pero no solamente eso, sino preparar a su batallón para ver cómo enfrentar la pandemia. Ahora bien, hay un tema que es mucho más complicado que este, que como Pedro contó, lo emocional de la gente, y en donde quiero revisar algunos aspectos. Nosotros hemos permanentemente hablado con nuestra gente, pero la gente está con mucho miedo a la pérdida del trabajo porque ve que ha habido en el sector suspensiones por falta de pacientes y por falta de trabajo, y la verdad que la gente no sabe cómo sigue esta historia. Nosotros hemos tenido que trabajar mucho ese aspecto en rotación de la gente para que la gente pueda guardar su lugar de trabajo, pero hay un aspecto que me preocupa mucho y es la precarización laboral del médico. ¿Sí? ¿Por qué digo del médico? Porque el médico trabaja en un sistema que se llama fee for service o por prestación de servicio, y si el paciente no viene, el médico no tiene cómo cobrar. Entonces las instituciones hemos dado en esta transición, coyuntura, cruce de río, como lo querramos llamar, un soporte a los médicos para que puedan transicionar este espacio de inquietud, pero hemos encontrado dentro de un profesional que se ha formado probablemente durante años y años y años para trabajar como médico, y que de golpe y porrazo desaparecieron los pacientes de su consultorio, ha sido uno de los temas que más hemos tenido que trabajar y que seguramente tendremos que trabajar, porque la nueva normalidad, en la medida que haya menor consulta médica o menor trabajo, ya sea por protocolos o porque no logramos vencer el pánico instaurado en la población, va a ser tarea de nosotros como líderes de transformar a los médicos de alguna manera emocionalmente en una persona totalmente apta para hacer frente a las circunstancias. Nos estamos preparando para ellos. Primero vino la batalla del COVID, luego vendrá la batalla económica. Todavía esto no empezó, como dicen en inglés, coming soon. Yo creo que esto todavía nos depara una cantidad de sorpresas que no estamos avisorando correctamente y que seguramente con el acompañamiento del Estado vamos a poder ir transitándola de mejor o de peor manera, pero transitándola al fin. Bien, Marcelo, gracias. Agustín, ¿querés agregar algo a este tópico vinculado con el público interno y el personal propio? Sí, creo que estábamos viendo lo mismo, ¿no? Lo que está padeciendo el personal, lo que padecemos todos, nosotros somos parte también de la estructura, que hay mucha preocupación, mucho temor. Hay como también hasta un efecto contagio psicológico, ¿no? Donde aparecen colaboradores con algún síntoma, aparecen muchos más que empiezan a pensar que están enfermos, a asustarse, que a veces, no saben cómo manejar esa preocupación, y en muchos casos eso se puede traducir en un problema psicológico y en el ausentismo prolongado de esos colaboradores que no encuentran otra forma de evadir eso que ellos creen es un peligro inminente de contagio dentro de la institución. Lo que sí me parece es que en general el personal en salud tiene muy claro el rol que juega como ciudadano, ¿no? Está esto de que yo mencionaba al principio del personal esencial, hay como una fortaleza que está empezando a producirse internamente en estas personas, que los ayuda a convivir con la difícil circunstancia que nos está tocando atravesar. Y la palabra resiliencia es una palabra que me parece que calza muy bien en este momento y que es probablemente una de las mayores virtudes
que están desarrollando, ejercitando todos nuestros colaboradores. Esto de cuando se piensa que estamos mal, entender que todavía se puede estar un poco más complicados y que debemos poner una cuota más de energía y que tenemos que seguir trabajando para sostener entre todos estos enormes barcos que significan las instituciones médicas, porque cada institución médica es aún las más pequeñas, una enorme infraestructura que hay que sostener con enormes costos fijos que hay que pagar todos los meses y que con escaso trabajo se hace muy difícil de asegurar o garantizar la supervivencia de estas instituciones. Entonces, claramente, creo que es importante en este tiempo explicarles, conversar, compartir, no quedarse uno solo desde el liderazgo con todas las preocupaciones económicas, financieras, sino también explicar en forma sencilla a todos los colaboradores cuál es el momento que estamos atravesando, ¿no? Y creo que en la mayoría lo han entendido. La mayoría ha entendido que han tenido que postergar quizás reclamos personales muy justos, muy acordes también a la situación económica que todos están viviendo, pero que han pasado hoy a un plano secundario frente a un modo supervivencia y atención y servicio que hoy está ocupando el primer lugar. Bien, bien, Agustín, muchas gracias por tu aporte. Antes de continuar con la actividad, nos falta tanto. Martín, te propongo si podés poner la encuesta en vivo. Son 3 preguntas bien cortas para monitorear un poco cuál es la percepción que ustedes tienen respecto del sector que representan. Así que, Martín, por favor, si podés subir la encuesta. Perfecto, ahí la ponemos en pantalla, Pablo. Un segundo, por favor, ahí la están poniendo. Bueno, muchas gracias. Ahora ya la están viendo en pantalla. Ahí les pedí ir votando. Es un multiple choice que nos sirve para monitorear y después... exactamente, luego compartimos los resultados y armaremos un informe que saldrá en algún medio de comunicación también. Faltan todas las anteriores. Pablo, si te parece, damos un minuto más, ya están contestando. Un minuto. Sí. Sí, así continuamos. No es tan difícil el examen, no es tan difícil. Martín, vos indicame cuándo continuamos, por favor. Vale, ya respondió el 45%, ¿te parece? Bueno. 30 segundos más y ahí compartimos. Bueno, y ya les cuento que hay varias preguntas de parte de los asistentes que luego se las transmitiremos a ustedes. Sí, les recordamos mientras, si te parece, Pablo, que cuando termine la charla vamos a estar con el encuentro de networking para compartir experiencias, mejores prácticas. En el chat tienen el link para ingresar, es muy sencillo, directamente entran, no tiene, digamos, tiene una clave, pero entran directamente con el link de Zoom, así que ahora vamos a poner otra, ahí lo está poniendo Jessica, lo pusimos ahí en el chat, así que inmediatamente van a ser 40 minutos donde vamos a estar compartiendo experiencias con todas las personas que están involucradas hoy en la charla. Hay médicos, hay directores de diferentes clínicas, bueno, tenemos gente también de prepagas y demás, una metodología bastante novedosa la actividad. Así que ahí tienen el link, cuando termine los invitamos a participar. Bueno, Pablo, si te parece ya Dale. podemos ir compartiendo los resultados. Ahí aparecen en pantalla. Ahí ya seguramente gracias, nos están Martín. viendo. Bueno, muchas gracias. Sí, como decía Marcelo, previsibles, ¿no? Un poco, pero bueno, pero nos sirve a nosotros para monitorear un poco cuál es la percepción y la sensación que ustedes tienen sobre la situación. Bueno, muchas gracias. Continuamos entonces. Gracias, Martín. Vamos ahora con el capítulo de hacia dónde vamos, ¿no? Doctor Lick, hablábamos antes de un contexto
complejo, ¿no? Donde incluso cada uno de los actores tiene intereses en muchos casos, podríamos decir que encontrados. Paralelamente, un poco la teoría siempre nos dice que en momentos de crisis la innovación es cuando debe surgir. Entonces le pregunto a usted concretamente, ¿es posible innovar hoy en este contexto? Siempre es posible innovar. De hecho, nuestra actividad es puramente innovación. La mayoría de nosotros, yo no hago nada hoy en día de lo que aprendí a hacer en mi formación médica, no tiene nada que ver. Cambió absolutamente todo. Y vivimos innovando, sobre todo en lo que nosotros hacemos, en utilizar la imagen para tratar de enfermos. Imagínense que hace muchos años inyectábamos aire dentro de la gente para ver hasta a dónde iba ese aire en el cerebro, para saber qué operábamos o si no operábamos. Hoy en día tenemos la función, podemos averiguar la memoria, podemos, la innovación siempre llevó adelante a la medicina. La innovación nos va a salvar del COVID cuando tengamos las vacunas. Así que siempre se puede innovar y estoy seguro, uno de los caminos va a ser la innovación. Hoy disponemos de robots para operar, tenemos todas las ciencias de la comunicación, la informática, tenemos la inteligencia artificial, la estamos utilizando hoy. Viene un enfermo en Jujuy, tiene un ACV y nos mandan la imagen acá, y sabemos si se puede tratar o no se puede tratar ese enfermo y le devolvemos la información para que ellos lo traten en Jujuy. Así que innovación siempre va a haber, y la innovación es lo que nos va a llevar sin ninguna duda adelante. Somos fruto de la innovación y esa innovación seguramente va a hacer que salgamos adelante. El sector salud está bien preparado, a pesar de la orfandad que a veces tenemos o que nos sentimos muchas veces huérfanos o sin incubadoras o sin red de protección que nos sostenga. La innovación nos va a sacar adelante. Hay cosas por delante nuestro, nos esperan seguramente en los próximos 5 años. Vamos a tratar y vamos a diagnosticar a la gente de una forma que nunca nos hubiésemos imaginado. Así que sí, definitivamente la innovación está acá hace mucho tiempo y nos va a ayudar enormemente para salir adelante. No solamente en el tratamiento, en el diagnóstico, en las imágenes, somos fruto en este sector de la innovación y la innovación nos va a sacar adelante. Bien, doctor. Agustín, ¿querés agregar algo? O Marcelo, cualquiera de los dos. No, adelante, Marcelo. A ver, coincido ampliamente con Pedro respecto a la innovación en la salud, no solamente innovación diagnóstica, sino innovación terapéutica. Las cosas que estamos viendo con nanotecnología, inteligencia artificial, medicamentos. A ver, no quiero ser pájaro de mal agüero, por supuesto que la innovación está con un crecimiento exponencial, pero seguramente como todo el auditorio está al tanto, la tecnología médica genera una inflación muy propia de la salud y que está por encima del IPC o de las inflaciones de cualquiera de los países del mundo que conocemos. Justamente es por la innovación, porque la mente no deja de crecer, no deja de innovar, no deja de inventar y no deja de imaginarse un futuro de otra manera. Ahora bien, la pregunta que yo me haría es ¿cuál es el límite entre el crecimiento de la innovación y la posibilidad de los estados para sostener este crecimiento de innovación? Hay una palabra que yo últimamente me estoy entusiasmando mucho para cambiarlo. Cuando se habla de los financiadores y el financiamiento de la salud, lo que quiero decir es que siempre los financiadores eran los que pagaban. Y la verdad que los financiadores somos los prestadores que tenemos que cobrar. Entonces, la innovación puede venir más rápido que lento. Hemos visto la ley de fibrosis quística de los otros días, que impacta en 580 millones de dólares para el gobierno argentino y que lo va a tener que pagar seguramente el sector privado. El problema de la innovación es cómo la acompañamos con financiamiento. Y acá quiero proponer 2 o 3 ejercicios. Quiero que sepamos que el sector salud se financia del trabajo. La plata que hay en el sector salud y que es un 10% del PBI,
viene de las fuentes de trabajo. Entonces, si esto viene de la fuente del trabajo, debemos revisar que en los últimos 7 años el crecimiento del empleo privado creció nada más que el 0,5% anual, cuando el empleo público creció al 3,5% anual. Esto significa que el empleo público, las amas de casa y los monotributistas, en 7 años crecieron más del 20%, y el empleo privado de calidad y de alto nivel de innovación creció nada más que el 3,5%. Esto, sumado a la inversión de la pirámide poblacional, nos provoca en un problema de cómo vamos a sostener el sistema de salud y por ende la innovación. Yo creo que son temas que por un lado la innovación no la vamos a frenar, pero mi preocupación de alguna manera es que en un país donde tenemos 300 obras sociales sindicales, 300 prepagas, donde un 20% de cada bando están prácticamente en quebranto financiero, un sector como el PAMI que ha agregado 1 millón de afiliados y está en quebranto financiero, yo no me imagino cómo en un país como este podemos dar salud de país rico, con toda la fuente de innovación, pero con recursos de país pobre. Este me parece que es el gran paradigma que tenemos que revisar y en el que nos tenemos que centrar y preocuparnos a futuro. De vuelta, soy un amante de la innovación. Desde el año 80 me dedico a esto, a la tecnología de punta. He visto cambios fenomenales, y cada vez en más corto tiempo, pero realmente hoy mi preocupación como dirigente del sector es cómo vamos a mantener la supervivencia y la sustentabilidad del sector médico. Bien, Marcelo, muy claro tu mensaje. Agustín, ¿querés agregar algún concepto a propósito de la innovación? Sí, bueno, es un tiempo complicado para financiar la innovación, pero la innovación es un enorme motor que no se va a detener a pesar de la crisis. Gracias a Dios, tiene mucho que ver con pequeños emprendedores también en todo el mundo, y particularmente en el sector de la salud. Es como que se ha dado una particular atención a este sector, y muchísimos de los emprendimientos innovadores tienen que ver con el sector de la salud, en distintos aspectos, ya sea para administrar historias clínicas, para lo que es teleconsulta, para lo que es diagnóstico, inteligencia artificial, muchísimos pequeños emprendimientos que mejoran la gestión o que hacen más eficientes los procesos en salud. Me parece que esto es algo que está favoreciendo al sector y que toda la sociedad está mirando de algún modo oportunidades en salud. Por otro lado, podemos distinguir que hay grandes innovaciones tecnológicas, quizás cuando hacemos las preguntas sobre innovación nos referimos más a esto, pero también hay muchas pequeñas innovaciones que uno puede ir haciendo a nivel de institución o a nivel social. Por ejemplo, la cuestión del teletrabajo ha sido un aspecto que se subrayó mucho en todo este último tiempo y que sin duda favorece muchas áreas de soporte dentro de las instituciones de salud que bien pueden realizarse ya sea externamente o en red con otras instituciones. Me parece que el trabajo está como redefiniéndose también, y hay personas que quizás estén brindando servicios profesionales a distintas instituciones y trabajando muy bien articulados a través de la tecnología. Creo que esto es una oportunidad para hacer eficientes algunos procesos, pienso en el telediagnóstico, pero pienso también en servicios profesionales que pueden brindarse a través de la tecnología. Por otro lado, tenemos que avanzar en innovaciones sociales que quizás a nosotros como argentinos nos cuestan un poco más, pero que en otras latitudes es algo bastante más frecuente, como es el trabajo mancomunado que se hace en relación a las cámaras. Y yo le estoy haciendo ahora un poco de publicidad, digamos, a la función institucional que ejerce Marcelo, pero de verdad yo creo firmemente que a través de la unión que pueden hacer las instituciones pueden compartirse know-how, pueden compartirse recursos, noticias, y hacer más fuerza también para poder, desde el punto de vista político, plantear cuáles son las necesidades concretas que tiene un sector para desarrollarse. Por otro lado, el trabajo en red es algo que
está como muy maduro en nuestro país. Todavía muchísimas instituciones crecen mirándose a sí mismas como si fueran el único objeto en el universo, sin darse cuenta que pueden acercarse incluso a otras instituciones no competidoras y favorecerse de crecimientos y desarrollos que ya hicieron. O sea, muchas veces tratamos de reinventar la pólvora un montón de veces cuando otras instituciones ya hicieron un recorrido y han ganado una enorme experiencia. Entonces, el acercarse, el compartir, creo que estos son los aprendizajes y son también innovaciones, en este caso sociales, en las que tenemos que profundizar porque es la única forma en la que vamos a poder seguir creciendo. Te quedaste sin audio, Agustín. Hola, hola, ¿ahora sí? Se escucha perfecto, sí. Que justamente es en este terreno también de las innovaciones sociales en el que se puede crecer, ¿no? Este trabajo en red, y cuando hablamos de red, hoy podemos conformar redes de colaboración, de investigación, para determinados procesos que podemos compartir, llámense compras, llámense laboratorio, y que de alguna forma todavía no está suficientemente explotado. Bien, Agustín, clarísimo el mensaje. Bueno, hemos recorrido tres aspectos de la innovación, ¿no? La innovación social, la innovación intersectorial y demás, con lo cual muy grato los aportes de cada uno. Estamos fuera de tiempo, pero les propongo lo siguiente, si están de acuerdo. Hago 2 o 3 preguntas de los asistentes. Pregunta Mariano, concretamente, las consultas virtuales que tratan de reemplazar la presencial, ¿pueden tener como correlato consecuencias o problemas legales? Por supuesto, como cualquier consulta, también una consulta presencial te puede traer problemas legales. Yo creo que el cambio en la comunicación llegó para estar, se va a quedar. Las comunicaciones virtuales tienen límites y hay que saber de esos límites también. No todo se puede solucionar, nada va a reemplazar al contacto directo del médico con el paciente. Sí va a poder reemplazarlo en cuanto a darle conocimiento, instruirlo, educarlo también, dar una receta electrónicamente, pero no creo que reemplace totalmente a lo presencial. Yo, Pablo, nada más que un minuto quería aclarar. Sí, claro, inversión no significa costo. Invertir no significa costo. Invertir significa invertir. Está claramente demostrado que muchas inversiones que son onerosas al principio terminan con terribles, con caídas enormes de costos. De los 800 billones que invierte Estados Unidos anualmente en enfermedades cardiovasculares, se bajaron 200 millones durante el último año. Y realmente con inversiones, se ha invertido muchísimo y esto ha bajado el costo. Porque la mayor parte del costo en salud tiene que ver con la rehabilitación de la discapacidad. El 50% en el ACV del costo es la discapacidad, es la rehabilitación. Si uno trata rápidamente al enfermo, no se llega a eso. Discúlpame pero me quedé pensando que muchas veces nosotros invertimos permanentemente y no invertimos para aumentar los costos, invertimos para bajar los costos muchas veces. Perdón por la interrupción. No, por favor. Bueno, tengo varias preguntas más, elijo una que me parece interesante. ¿Cómo ven a nivel financiero a las instituciones de salud tras la pandemia y qué tipo de financiamiento están evaluando para nuevos equipos o también para capital de trabajo? Preguntan. A ver, yo creo que podemos ser médicos, podemos ser empresarios, podemos ser administradores de empresa. Lo que no nos podemos parecer es a Julio Verne. Yo les diría que nadie podría imaginarse muy claramente cómo es la salida de tener 150 días con una tasa de ocupación de los consultorios en un promedio de un 30% como techo para el ambulatorio, y en las internaciones prácticamente tener internaciones COVID y no tener internaciones de alta complejidad, que son las que de alguna manera aseguran un mix de ingreso en las instituciones para sostenerse. Claramente yo creo en el rol del Estado, en el acompañamiento económico, financiero,
para hacer lo que es la salida de la cuarentena con el acompañamiento de los ATP y con un enganche, con alguna situación crediticia, tasa cero o muy subsidiada, y me estoy imaginando todo esto en el mediano plazo. Porque nosotros estamos hoy, como dijo ayer un compañero de trabajo en las cámaras, estamos con hormonas ahora, nos están dando hormonas a presión, o un drogadicto que nos están dando un poquito de mercadería, estamos intoxicados y en algún momento tenemos que perder las hormonas o tenemos que perder la mercadería. Esta transición creo que es la más difícil de todas, creo que va a ser un momento muy difícil de sustentabilidad, y como les decía hoy, empezando pura y exclusivamente por los protocolos de atención para el cuidado de nuestros médicos, nuestro recurso humano, y de la gente propiamente dicho, de los pacientes, va a ser que el Q, o sea, la cantidad de atención médica, no va a volver a ser la que era en diciembre del 2019. Vamos a estar con otra situación, y yo les quiero contar un pequeño detalle. El problema de la atención de la manera que la estábamos haciendo era porque los aranceles de las prestaciones médicas estaban absolutamente rezagados en función a lo que es el resto del mundo. Cuando ustedes comparan una práctica de una tomografía computada, una ecografía o una resonancia magnética y lo comparan con países centrales, la práctica vale muy poco, muy poco. Entonces la compensación se hacía por la cantidad de prácticas que se estaban haciendo y una alteración de lo que es la conducta prescriptiva. El médico en su consultorio, que tenía poco tiempo para revisar el paciente, pedía los estudios antes de revisarlo y así sucesivamente. Vamos a tener que ir ordenando la nueva salida de vuelta, no sin el padrinazgo del Estado, que me parece que es corresponsable en este aislamiento que hemos tenido, al que no critico y que me parece que fue una profunda necesidad para que el sector público se prepare para la atención de pacientes, pero de alguna manera salimos todos de la mano o no sale ninguno. Y claramente en el sector de la salud, que actúa como un sistema interrelacionado de vasos comunicantes, lo público y lo privado va a tener que salir juntos. Nadie puede sobrecargar sobre lo público la atención de lo privado y viceversa. Y esto lo vamos a ver muy claramente con un reacomodamiento, pero no como parche del sistema de atención de salud, sino como políticas de Estado. Muy bien, Marcelo, muy bien. Muy buena acotación. Hago la última, ¿les parece? Y ya cerramos, que estamos fuera de tiempo. Pregunta Santiago, concretamente, ¿dónde piensan que es prioritaria la innovación aplicada a la reducción de costos o al tratamiento de enfermedades? No sé quién quiere responder. Ya, Pablo, es una pregunta muy difícil porque son dos prioridades, ¿no?, para nosotros, pero yo tengo puesto un poco frente a dos médicos, tengo que tomar el sombrero de administrador, ¿no? Y en este caso, yo si tengo que inclinarme a una respuesta, te diría que la supervivencia de la institución hoy tiene que ser la prioridad, porque sin supervivencia de la institución no hay atención médica. Entonces, yo encuentro que en la reducción de costos está una de las únicas formas de asegurar esa supervivencia. Entonces, todos nuestros esfuerzos hoy están dirigidos a optimizar, a eficientizar, a mejorar procesos que nos asegure, con los mismos recursos, poder hacer más cosas y de alguna forma hacer más sustentable el desarrollo y el futuro de nuestras instituciones. Bien, ¿quieren agregar algo más? O si están de acuerdo, ya cerramos esta actividad del día. Simplemente quería agregarle que la sociedad no se olvide de la salud cuando esté sana. Quizás eso sea el resumen de todo esto. Porque si nos ocupamos nada más que de la salud cuando estamos mal, no vamos a tener demasiado futuro. Creo que la sociedad, no solamente el gobierno o las empresas o la actividad privada, la sociedad tiene que plantearse también este dilema.
¿no? Tiene que pensar que la salud es algo importante. Cuando lo encuesten, la próxima vez que piense si la salud tiene algo que ver o no con su futuro. Muy bien, muy buen mensaje, doctor, muchas gracias. Bueno, en nombre de Adiras, entonces, y del Banco Superviel, les agradezco a los tres la presencia, espero hayamos hecho un aporte a la comunidad del sector salud en el país y a las empresas que están presentes en esta jornada. Los despido entonces. Martín, no sé si querés decir algo a propósito de lo que viene, del networking que tenemos previsto, pero bueno, yo les agradezco muchísimo, ha sido muy grato la participación de ustedes, muy amables. No, simplemente agradecerles a Pedro, a Marcelo, a Agustín por estar el día de hoy. Sabemos que están, digamos, muy complicados de horarios, y así que bueno, muchísimas gracias en nombre de Adiras y del Banco Superviel que hayan podido estar hoy, y gracias a todos por estar conectados. Esperamos que sigan ahora con nosotros, ahí tienen el chat, así que vamos a seguir compartiendo experiencias del sector. Pueden conectarse, ahí tienen el link, y vamos a seguir en la otra sala. Así que bueno, gracias a todos, gracias Pablo también por participar, y por coordinar todo el evento, y bueno, los esperamos ahora en 2 minutos, ya está abierta la sala, y que quiere ya puede ingresar. Bueno, abrazos, Pedro y Agustín, saludos. Gracias, un placer compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Entonces, muy amable. Bueno, dejamos abierta acá para que puedan copiar el link, pero ya pasamos a la otra sala. Si tienen alguna duda con respecto al evento, los pueden consultar ahí por el chat. Va a ser alrededor de 40 minutos. Pueden ir ingresando. Recuerden, tienen que desconectarse de esta sala para poder entrar a la otra, porque es otra sala de Zoom, y con la misma computadora no los va a dejar entrar. Así que ahí ya tenemos varias personas que están de Adiras, y para recibirlos en la sala.